Ahora entonces terminemos de redondear las ideas referente a los datos que estamos observando. Bueno, esta es una tabla de 2 por 4, ¿no? Entonces, a veces, cuando tenemos demasiada cantidad de celdas, puede que no siempre resulte favorable, ¿no?, el resultado del análisis que hagamos. Entonces, esta tabla nos puede servir a modo de diagnóstico antes de decidir e interpretar los resultados propiamente de correlación. En este caso, la prueba chi cuadrada es la que estamos usando. Entonces, observando nada más las frecuencias esperadas, o recuentos esperados también se le puede llamar, recuento, frecuencia, lo mismo. Hay varias celdas con frecuencias menores de 5, ¿no? 3.1 para la celda, por ejemplo, ¿no? 3.7 para el caso de grado. Aquí para la categoría de comunicación negativa observamos también, por ejemplo, 1.9, 2.3. Entonces eso puede, digamos, presentar valores bajos debido a la muestra. El tamaño de la muestra es importante. La muestra aquí son 111 casos. Es mayor de 40 casos. Es una tabla de 2 por 4, son 8 celdas. Y probablemente se deba a ese pequeño tamaño de muestra el hecho de tener valores que no nos están ayudando. Eso nos llevaría a la decisión de, digamos, tener que cambiar la categorización, quizás no con 4, sino con 3, o quizás con 2, probablemente. Es una cuestión que habría que verificar, que habría que pensar. La prueba chi cuadrada misma aquí, esa es la salida de este análisis. Por ejemplo, nos reporta una probabilidad mayor de 0.05, ¿no? Si la probabilidad es mayor de 0.05, entonces quiere decir que estadísticamente no habría relación entre las dos variables. Pero ahora eso es a doble cola bilateral, porque si nosotros trabajáramos a unilateral, sería la mitad de 132, que es 0.06 aproximadamente. O sea, es casi cercano a una probabilidad de significancia estadística. Si incrementáramos más la muestra, definitivamente habría mejor resultado de lo que estamos viendo allí. Entonces eso está afectado por el tamaño de la muestra. Entonces, frente a eso, por ejemplo, tenemos allí tenemos la opción de trabajar el tamaño del efecto. Al ser esto, por ejemplo, mayor de 3 el grado de libertad, nos llevaría a usar una prueba de corrección de continuidad, por ejemplo. Cuando es mayor de 40 casos, dice eso. No, eso es para cuando es grado de libertad 1, ¿no? Cuando es grado de libertad 2 o más, va directo. ¿Ya? Entonces tiene 3 grados de libertad, por lo tanto, pues habría que mirar solo en el chi cuadrado, no hay ninguna corrección que mirar. Pero a una cola 0.06, más o menos, ese sería el valor. Y el tamaño de efecto, pues nos llevaría ya a definir si definitivamente hay o no hay relación. Entonces el tamaño de efecto lo vamos a ver nosotros aquí por este coeficiente 0.22 asociado a la V de Kramer. Y para eso hay una tabla que les había compartido por WhatsApp. Ustedes tienen esto ya con ustedes, ¿no? Este es un artículo bastante breve, corto y suficiente para las cosas que queremos entender. Entonces, dentro de esta tabla 2, ustedes van a ver justamente cómo leer el tamaño del efecto. Nos pone aquí para las variables, cuando las dos variables son cuantitativas, eso ocurriría para Pearson o Spearman, ¿no? Este ES significa tamaño de efecto, que está en inglés, tamaño de efecto.
Nos pone una R mayúscula cuando es una R minúscula. Acá ha habido un error de digitación. Pues una R minúscula, eso corresponde a R de Pearson. O bien abajo dice RS, que corresponde al R de Spearman. Entonces sea Pearson, sea Spearman, se lee de igual manera. Tamaño de efecto punto 10, tamaño de efecto mediano punto 30 y tamaño de efecto grande a partir de punto 50. Eso ya lo habíamos conversado, ahí lo dice. Bueno, ahorita estamos aquí en la prueba de chi cuadrada. En el caso de la prueba de chi cuadrada, pudiera ocurrir que las variables sean ambas ordinales, o sea, una o ordinal por ordinal, pero también puede ser una ordinal nominal o bien una nominal nominal, ¿no? Eso también es posible. Sea cual fuere la combinación de las variables categóricas, el tamaño de efecto, como aquí indica, se lee a partir del número de Kramer. Y ese número de Kramer está asociado a una chi cuadrada, a un grado de libertad, ¿no? Y al tamaño de la muestra, dice aquí. Entonces, por ejemplo, aquí al costado nos ponen los grados de libertad. Para el grado de libertad igual a 1, grado de libertad igual a 2, grado de libertad igual a 3, grado de libertad igual a 4. Si fuera 5, 6 o más, trabajan con el grado de libertad 4. ¿Ya? No interesa cuántos haya después de 4. Porque por el grado de libertad van a variar los valores, como están viendo. Cuando el grado de libertad es 1, el tamaño de efecto es muy parecido a la prueba de conocimiento de Pearson, 0.10, 0.30, 0.50, recuerda. Pero a partir del grado de libertad 2 ya varía, ¿no? Por ejemplo, el grado de libertad 2, el tamaño del efecto es mucho menor, 0.07. No necesito llegar a 0.10, 0.07. Ya resulta importante. La mediana, el tamaño del efecto mediano es a partir del punto 21, el tamaño del efecto grande es a partir del punto 30, y así sucesivamente como ven más bajando. Hasta 0.05, tamaño de efecto pequeño para el grado de libertad 4. Entonces, esto les va a resultar de utilidad cuando ustedes quieran ver el tamaño de efecto para las pruebas de chi cuadrada. En realidad, para muchas pruebas. Aquí estamos viendo la tabla 2, porque la tabla 1 es para análisis comparativos, ¿no? La próxima semana veremos eso. La tabla 3 es, por ejemplo, para los análisis de regresión. Y ahí podemos ver, básicamente este es para cuando usamos regresión lineal múltiple, ¿no? R cuadrado, beta, f cuadrado para ver tamaño de efecto. Ya eso es para un modelo de regresión lineal. No está acá para regresión logística, eso está en otro artículo que ha hecho el autor. Sergio Domínguez, el autor de este artículo, tiene para revisar un poquito el concepto de tamaño de efecto, por qué usar tamaño de efecto, qué significa usar la probabilidad de significancia, nada más. Tiene un poquito de lectura para que lo puedan revisar. Esto lo voy a leer, ya les compartí. Y si no, pues lean una vez más, es importante. Entonces vamos a tomar en cuenta para poder saber si hay una relación, en el caso de la U de Kramer también tamaño de efecto. Otra cosa que podríamos revisar es potencia. Pero el problema es que la potencia no la vamos a poder calcular aquí mientras no tenemos equipos adecuados. Aquí vemos SPSS, bueno, aquí en la computadora está SPSS, no hay otra opción. Tendría que usar paquete de Power para ver potencia. Siempre voy a mirar a la mañana que tengo que hablar de Power. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces tengo aquí punto 22 de V de Kramer, a pesar de que la probabilidad de significancia es mayor del punto 0.05. Entonces, apoyado en el V de Kramer, digamos que la relación aquí sí existe y es importante. Punto 22, como ven, 0.22 corresponde a un tamaño de efecto. La diapositiva.
Entonces aquí estamos observando nosotros tamaño de efecto punto 22. La punto 22, ¿para cuánto grado de libertad? Entonces importa saber cuánto es el grado de libertad. El grado de libertad de aquí, por esta diapositiva que estábamos viendo, ¿no? Es 3 grados de libertad, ¿sí? Para 3 grados de libertad, el V de Kramer calculado es punto 22. Entonces, para 3 grados de libertad sería eso de aquí, ¿no? Punto 22 está entre este valor de punto 17 y punto 28. O sea, no llega a 29. Punto 22 correspondería a un tamaño de efecto mediano. Como ya hemos conversado ya en la clase pasada y en la manera de seguirlo convencional, es mucho más importante el tamaño del efecto que la probabilidad de significancia. Entonces, aun cuando aquí la probabilidad no resulta significativa, por el tamaño del efecto diríamos que existe relación. Además, si yo calculara esto a la mitad, a una cola sería 0.06, casi cercano a 0.05. Si a eso incrementara la muestra, definitivamente estaríamos con una probabilidad menor de 0.05. Eso es lo que podemos ver. Es un dato. Entonces, aquí todavía yo no he hecho la lectura correcta porque vi estos datos, ¿no? Con celdas menores del valor del menor del 5%. Les comentaba, y razón de eso es que aquí, por ejemplo, simplifiqué las categorías a 2, nada más, en lugar de 4 a 2. Uso problemático, no problemático, uso no problemático y uso problemático, que es así. Ya los valores de las frecuencias esperadas, todas son mayores de 0.05 o mayores de 5% en todos los casos. Entonces ya podría quedar esto como la respuesta definitiva. Y para eso se calculó la prueba chi cuadrada. En el caso de la prueba chi cuadrada aquí, por ejemplo, es 0.03, lo cual significa que es estadísticamente significativo para un grado de libertad. Por otro lado, el tamaño del efecto, punto 16, pero punto 16 en este caso para un grado de libertad, ya no para 3, sino para un grado de libertad. Entonces podemos mirar una vez más, punto 16 estaría aquí, entre punto 10 y punto 30, ¿verdad? Ya no aquí. Como cambia, entonces el tamaño del efecto ya no es mediana, sino es pequeño. Pequeño, pero sigue siendo estadísticamente significativo, por lo que es lo pequeño. Entonces eso nos diría este resultado que estamos logrando ver. Entonces, estadísticamente significativa y además el tamaño del efecto también nos dice que la relación es importante y existe entre las variables. Viendo eso, entonces ya podemos leer esto, ¿no? Ya podemos interpretar estos datos. Esta sí es una tabla simplificada porque solo estoy presentando valores en forma horizontal, en los porcentajes, que están ya de manera horizontal. Antes había pedido tanto vertical como horizontal y el total, modo exploratorio. Entonces, un poco guiado por la teoría y el sentido, la interpretación que uno hace, el previo argumento, ¿no?, en la que apoya la hipótesis es que pensamos que si en un hogar, una familia, la comunicación es favorable entre los integrantes, entre los miembros, padres, hijos, entonces eso podría conllevar quizá a menor problema en cuanto al uso del Internet. Y si siendo la comunicación negativa, más bien podría propiciar mayor uso problemático del Internet. Y eso es más o menos lo que se refleja también aquí en los datos, ¿no? Si observamos los datos, por ejemplo, un hogar donde la comunicación familiar es negativa, pues ¿qué significa que la comunicación familiar es negativa? Para eso existe un marco teórico que nos puede ayudar a entender.
¿no? Entonces, por ejemplo, hay 82% de personas que se están agrupando en esta celda que corresponde a uso, digamos, a comunicación familiar negativa y presencia del uso problemático de Internet. Este valor es mucho mayor al valor que estamos viendo aquí, que corresponde a los casos en los que más bien la comunicación familiar es positiva, aun cuando existe uso problemático, pero es menor, ¿no? Entonces hay mayor probabilidad o mayor presencia de uso problemático de Internet cuando la comunicación es negativa. Eso nos llevaría, por ejemplo, a cumplir este dato de aquí. Ahora, si voy por otro lado, más bien observo aquí que cuando la comunicación familiar es positiva, no existe uso problemático en la misma magnitud, ¿no es cierto?, que cuando la comunicación es negativa. Entonces, si la comunicación es favorable o positiva, hay mayor cantidad de personas con uso no problemático, 32.6%. Es mucho mayor al 17.7%. En otras palabras, también se puede decir que si la comunicación familiar es negativa, hay un menor porcentaje de personas con uso no problemático respecto de esto de aquí, de lo positivo. Entonces, viendo esos datos, la conclusión que podemos derivar es que la comunicación familiar es un factor que más bien, cuando es positivo, está asociado con uso no problemático. Y contrariamente, cuando la comunicación familiar es negativa, más bien está asociada en mayor porcentaje con la presencia de uso problemático de Internet. Entonces eso nos daría el detalle que no nos brinda la prueba chi cuadrado, porque la prueba chi cuadrado, tanto la significancia estadística como el tamaño del efecto, lo único que nos está diciendo es que hay relación, hay una relación de dependencia, están asociados, ¿sí? Hasta ahí llegamos con eso, pero no nos da esos detalles de decir cómo está asociado, ¿no? Para saber cómo está asociado, entonces necesitamos complementar con esta tabla. Razón por la cual tendríamos que presentar una tabla de salida como cuando les mostré cómo presentar el reporte, el informe. Pues una tabla como esta, ¿no? Entonces ustedes tendrían que recortar una tabla algo así como esta de aquí. Podrían poner las dos categorías aquí, uso problemático de Internet, sí y no. La otra variable, comunicación familiar, positiva, negativa. Más o menos en este formato. Entonces, ya sea aquí al costado, ya sea en la parte inferior, pueden presentar los valores ya de chi cuadrado, porque le ven aquí chi cuadrado, grado de libertad, probabilidad de significancia y la prueba del tamaño de efecto de grado. No es el estadístico X cuadrado, ¿sí? Porque así escucha a veces algunas personas. ¿No? O sea, la prueba de X cuadrado no es la prueba de X cuadrado, es la prueba chi cuadrada o chi cuadrado. Entonces, si les había leído esta definición, algo así como eso, ustedes tendrán que desarrollar. Ahora, les voy a simular aquí con el SPSS mismo cómo es que obtenemos la salida. Por ejemplo, para la variable de uso problemático de Internet, yo aquí armé varias categorizaciones. Por ejemplo, para esta de aquí, que es uso problemático de Internet también, podemos ver las categorías que tiene. Viendo aquí estadísticos descriptivos, información sobre la variable, información sobre la variable. Entonces ustedes ven, por ejemplo, las categorías que tiene esta variable. Tiene 4 categorías, da sus nombres. No problemático 1, uso problemático leve, uso problemático moderado, uso problemático grave, ¿no? 4 categorías. Eso es uno. Para este otro, por ejemplo, también es otra categorización, pero ya tiene 5 categorías.
Para este otro finalmente solo hablé con dos categorías. Información sobre la variable. Entonces ve, uso problemático no, es 0. Uso problemático sí, es 1. ¿Presenta o no presenta uso problemático? ¿No? Entonces ustedes pueden armar 2 categorías, 3 categorías, 4 categorías, 5 categorías. Pueden jugar con esas categorías, ¿no? Ahora, eso dependería de qué? Dependería del tamaño de la muestra. Si tengo una muestra grande, puedo trabajar 4 o 5 categorías, quizás no tenga problemas. Pero si tengo 100, 200 personas, tener 3, 4 o 5 categorías no siempre me puede ayudar. Eso es lo que pasa. Esta muestra, por ejemplo, tengo 157 personas de muestra. Aunque esto tiene una muestra, una base más grande, ¿no? Logré obtener una muestra de 800 personas. Esas 800 a ustedes les he compartido una muestra mucho más pequeña. Entonces, este es el caso. Para esto creo que le di, nada más creo que hasta aquí, ¿no? Le di estas 2 variables, o estas 3, creo, para la prueba de normalidad. ¿Recuerdan? Creo que no les pegué estas partes de aquí. Se los pego, se los jalo para que puedan tranquilar un poquito si quieren. Esta base de datos tiene ya todas las variables categorizadas. Entonces vamos a probar un análisis con esto. Para obtener la prueba entonces, el resultado de la prueba chicuada, no necesitamos análisis de normalidad, ya hemos visto. ¿No? La normalidad solamente se aplica cuando las variables son cuantitativas. Por eso que se llama distribución libre. Es estadística no paramétrica. Siempre que tengamos variables categorizadas, o al menos unas categóricas, de frente, prueba no paramétrica. Entonces entramos a la opción analizar y la prueba chicuada está acá como les indicaba dentro de estadísticos descriptivos. Ahí entramos a tablas cruzadas. Y bueno, simplemente hay que hacer aquí un enter o un clic. Ya lo había estado trabajando en la mañana con otro grupo, lo voy a restablecer. Entonces, usualmente está así en blanco. Aquí tenemos que ingresar las variables de estudio. Pues aquí hay 2 variables, una en cada celda. Y les había comentado también que aquí hay que decidir cuál de las 2 variables hace papel de variable dependiente. No olvidemos que es prueba de dependencia o prueba de independencia. Si es una prueba de independencia, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? La teoría dice que en la columna debe ir aquella variable que hace el papel de variable dependiente. ¿Cuál de esas 2 es la dependiente? Entonces tiene 2 variables, ¿no? Uso problemático de Internet y comunicación familiar. ¿Cuál de las 2 haría papel de variable dependiente? ¿El uso problemático de Internet o el nivel de comunicación? ¿Cuál es el otro? Aquí pongo aquí. ¿El uso problemático o la comunicación familiar? ¿Cuál sería el papel de variable dependiente? El looping. Luego dice que el uso problemático de Internet. La comunicación. Eso es algo que ustedes tienen que decidir. Si ponen uno u otro, el cuadrado no va a variar, va a seguir siendo la misma. Así sea la que pongan aquí, va a cambiar. Pero la lectura sí es importante, cómo lo voy a leer. ¿Ya? Entonces, para mi entender, la variable que hace el papel de dependiente es comunicación familiar. Uso problemático, es la calle de dependiente. Porque esto dependería de cómo es la comunicación familiar, ¿no? Si la comunicación familiar es favorable o positiva, debería haber menos uso problemático. Entonces, la variable de comunicación familiar iría en filas, la otra va en columna. Entonces eso es lo que dice la teoría y eso es lo que recomiendan los estadísticos también, porque es todo
soy un estadístico de carrera, un doctorado en estadística. Así como estudiamos psicología, pues hay alguien que estudia estadística, saca su doctorado en estadística. Bueno, he aprendido mucho de gente que es de carrera de estadística. Entonces, la lectura también dice eso, los expertos también dicen eso. Entonces, hay coincidencia, no hay consistencia en lo que puedo afirmar. No es que se me ocurrió a mí. Entonces, recordando y siguiendo la sugerencia de los libros, de los autores, de los expertos, esa es la forma como debería ir, no en cualquier orden. Aunque si yo lo cambio de esto en orden diferente, realmente el chico hablado no va a variar como les digo. El problema es la interpretación, cómo lo vamos a interpretar y en qué orden lo vamos a interpretar. De ahí la importancia. También aquí les había comentado que para esto, por ejemplo, básicamente vamos a activar estas dos casillas, estas dos botones de aquí, estadísticos y casillas. En última instancia puedo activar estadística. Por ejemplo, si quiero una prueba, una cola unilateral, entonces trabajaría con exacta. Pero por defecto normalmente usamos bilateral. Para esto activo este botón estadísticos. Mirar esta pestaña y aquí justamente está la prueba H cuadrado, que es lo que hay que activar, que es la que estamos buscando. Pudiera pedir correlaciones, pero no tendría sentido, porque son variables. Bueno, aquí sí podríamos trabajar correlaciones, realmente, si el caso fuera ordinal, pero no son ordinal, son nominal, no tiene sentido. Voy a activar esta de aquí. La prueba phi y v de Kramer están en esta misma opción. Se recomienda usar v de Kramer para el tamaño de efecto como ya lo hemos visto, ¿no? Y por eso que estoy activando esta opción. Hay otras opciones aquí que puedo activar realmente, pero lo voy a dejar, no quiero complicar las cosas. ¿Ya? Necesitamos chi cuadrado, tamaño de efecto, está con eso suficiente. Y después otra cosa que podrías pedir es casillas. Aquí en casillas, por ejemplo, están las frecuencias esperadas, que lo que necesito saber para saber si voy a quedarme con la cantidad de categorías que tengo o a lo mejor necesito ajustar mis categorías. Ya les he mostrado. Entonces activo frecuencias esperadas. Después, también aquí en porcentajes, puedo pedir por fila, por columna, el total. Inicialmente pueden medir todo. Ya luego de mirar cómo lo van a interpretar, si por filas, si por columnas, pueden ustedes decidir cuál trabajar. Entonces, hecho eso, vamos a continuar. Si en caso decíamos, ustedes quieran reducir la probabilidad de significancia de una bilateral a una unilateral, pueden pedir esta prueba que se llama la prueba exacta. A eso les va la opción de trabajar el p-valor a unilateral. Por ahora lo voy a dejar en bilateral como estaba en la asintótica, no los voy a cambiar. Así que lo dejo ahí. Luego, otra cosa que pueden ver es un gráfico de barras, pero el gráfico de barras aquí no suele ser lo más apropiado porque normalmente reporta sobre la cantidad de frecuencia observada. No sobre la cantidad de frecuencias, no sobre los porcentajes. Lo ideal sería sobre porcentajes. Y los porcentajes van a variar si lo tomo por fila, si lo tomo por columna, también va a variar. Entonces, este trabaja solamente sobre el conteo. Entonces no me va a ser muy preciso que digamos. Así que no los pido normalmente. Si ustedes quieren, a modo de ejemplo, lo puedo pedir aquí. ¿No? Suprimir tablas no sería, ¿no? Más bien queremos tablas, la tabla de recuentos, la tabla chi cuadrada, entonces eso siempre debe estar desactivado. Eso lo que hace. Formato, estilo, muestreo, no necesitamos hacer nada de eso, lo dejamos tal cual. Entonces básicamente es estadístico, es casillas. Aceptamos. Y bueno, aquí me da un resumen de la muestra, hay 157 personas usadas en la muestra. Indica eso, 100%. No se ha eliminado en ningún caso, para su partido cero. Ya, esta es la tabla de diagnóstico inicial quizá.
Entonces, para ver si debo reducir mi tamaño de categorías, por ejemplo, recuento esperado, frecuencia esperada, 21.4, 58.6 o mayor de 5. Para la otra categoría negativa, frecuencia esperada, 20.6, 56.4, todos son mayores de 5. Por lo tanto, no hay problemas con la muestra aquí. Y aparece el tamaño de muestra también. Son 157. Entonces están bien distribuidos en cada celda. Luego de eso, miraría esta tabla de la prueba de chi cuadrado para saber si hay relación o no hay relación entre las variables. ¿Cuáles variables? Las variables son comunicación familiar y uso problemático de Internet. Entonces queremos saber si estas dos variables están relacionadas o no. Entonces para esto el valor chi cuadrado es este de aquí, 11.9, no es interpretable directamente. El grado de libertad es 1, tampoco es interpretable directamente. En todo caso, la interpretación se daría sobre esta probabilidad aquí. Esta probabilidad me dice que es menor de 0.5, ¿verdad? 0.05, mucho menor a 0.05. Es 0.001, como dice, altamente significativa. Entonces, hasta aquí diríamos entonces que estadísticamente hay relación entre ambas variables, primera conclusión. Pero esta relación puede ser trivial o puede ser irrelevante. Entonces necesitamos asegurar que la relación realmente sea importante y para eso miramos tamaño del efecto. Y el tamaño del efecto lo van a ver con este estadístico que aquí aparece como V de Kramer y es 0.26, 0.27 por ejemplo. 0.27 si lo redondeamos es 0.28. Entonces 0.27 o 0.28 según esta tabla que vamos a usar para un grado de libertad está aquí, ¿no? No llega a 0.30, cerca del 0.30, está entre 0.10 y 0.30. Entonces todavía está dentro del tamaño de efecto pequeño. Algunos dirían tamaño mediano, hay quienes lo hacen y lo redondean. Dicen, no, como 28 ya está bien cercano a 30, le pongo 30. Pues no, algunos hacen eso. He leído así en algunos trabajos. Y a otros que son más pegados a la regla dirían, no llega a 30, está a 28. Así sea 29, no llega a 30. Es como que dijera, tienes 10, no tienes 11, no es aprobado. Tengo 10, no te puedo sea malo. Póngame 11, ya, te pongo 11. Algo así, ¿no? Entonces uno puede ser flexible o puede ser muy pegado a la regla. Dice, no. Los que son pegados a la regla dirán, 28 no, estamos en este pequeño. Los que son un poquito más flexibles, obviamente digan más liberales, es liberal, porque la palabra es liberal. O es conservador o es liberal, ¿no? Como el sistema político de Estados Unidos, ¿no? Aquí no usamos un poquito esto de liberal, ¿no? El conservador, pero en Estados Unidos no solamente. En estadística se usa esta palabrita conservador y liberal. Entonces, si somos un tanto más liberales, tendríamos 0.30, tamaño de efecto mediano. Somos muy conservadores, pegados a la regla, y no, eso no es 28, por lo tanto, es tamaño de efecto pequeño. Ya ustedes deciden eso, ¿ya? Entonces puede decir, se usó un criterio liberal, un criterio conservador, por tanto, por ahí vendría un poco el argumento de cómo quieran justificar las cosas. Ambas cosas van aceptadas, ¿no? Los investigadores suelen publicar así, algunos que lo diga yo, dicen así. Bien, entonces el hecho es que sea pequeño, sea mediano, es importante. Hay relación, ¿ya? En este caso, estamos apoyando entonces el rechazo de la hipótesis nula en base a dos evidencias. La probabilidad de significancia estadística y el tamaño del efecto, ambos apoyan de que la relación existe entre esas dos variables. Entonces, hasta aquí sabemos que hay relación, pero no sabemos ahora qué tanto y cómo es que se comportan estas variables realmente. El chi cuadrado me puede dar una idea, ¿no? Más o menos cómo se está comportando. Les comentaba temprano, les decía, que para esto sería mucho más interesante hacer una prueba de regresión logística, que me podría decir cuántas veces más probable de que haya adicción o uso problemático de Internet si es que la comunicación familiar es negativa. Eso lo puedo averiguar con la prueba
de regresión logística. Entonces, más o menos aquí, todavía sin entrar a esa prueba, nomás viendo, voy a resaltar el valor que voy a mirar. Depende cómo yo mire. Por ejemplo, si yo mirara en forma horizontal, sería esto. Voy a ponerle de un color rojo. ¿Ya? Y para esto sería esto, ¿no? Y miraría de esta manera, si en caso fuera horizontal la decisión que yo tomara. Si yo tomara de esta forma horizontal, por ejemplo, puedo contrastar y puedo ver que cuando la comunicación familiar es positiva, hay mayor presencia, ¿no es cierto? Aquí 38%, pero voy a comparar estos dos así, comparo esta forma, no así, comparo esta forma. Entonces viendo en horizontal. Entonces voy a comparar 61.3 frente a 85.7. ¿En qué caso hay mayor presencia de uso problemático de Internet? Cuando la comunicación familiar es positiva o negativa. ¿Qué dirían ustedes? Negativo. Negativo. Cuando es negativo hay mayor presencia. Ahora, ¿en qué casos diríamos que, por ejemplo aquí, ¿no? Cuando el uso problemático no es uso problemático, uso no problemático del Internet. Entonces, el uso no problemático de Internet, ¿con cuál está asociado? ¿Con comunicación familiar positiva o negativa? ¿Con cuál está asociado? Positiva. Con positiva, ¿verdad? Entonces, cuando la comunicación familiar es positiva, hay mayor presencia en el uso no problemático. Eso nos da ese detalle, por ejemplo. No sabría eso si solamente miro esto. Solo sé que están asociados. Entonces, acá ya yo digo directamente, ¿no? Que la comunicación familiar positiva está asociado mayormente con el uso no problemático, mientras que la comunicación familiar negativa está asociado más con el uso problemático. Lo estamos viendo. Un son, por favor. ¿Perdón? Un son, por favor. Un zoom más grande. Y ahí he cambiado de lente, profe. No sé, contingencia. Ah. Entonces siempre hemos estado usando tablas de contingencia social. Todas las tablas que hemos usado. ahí se puede ver quizá un poquito mejor los datos, ¿no? Entonces vemos con bastante claridad, ¿no es cierto?, en qué casos, por ejemplo, ¿no? Si hacíamos esto, entonces vemos claramente que hay mayor presencia de uso problemático en Internet cuando la comunicación familiar es negativa, 85.7%, ¿cierto?, frente a 61.3%. Contrariamente, si vemos la parte positiva, vemos aquí, que hay mayor presencia de uso no problemático en Internet cuando la comunicación familiar es positiva, respecto de que tienen comunicación familiar negativa. Entonces eso nos da esos detalles. Ahora, en el pasado si hubiera leído esto en vertical. Si yo leyera en vertical sería así. Tendría que escoger este valor de aquí. Voy a resaltar el otro color. A ver. Color, está por aquí. Ahora voy a ponerle azul. Acá esto. Se vea. Y esto. Entonces no Me lo voy a dar azul. No parece azul. Mejor sería es esto. más claro, quizá esto. Azul chillón. Azul fluorescente. Ahora, ustedes pueden leer, como vuelvo a reiterar, ya sea en filas en horizontal. Si leyera en horizontal sería de esta forma, porque el 37.8 más 27.2 debe sumar 100%, que es esta. Pero es diferente, ¿verdad? 8, 2, 10, 3, 6, 9 más 1, 10, 7, 2, 10, ¿no es cierto? 100%. Lo mismo ocurre aquí, me va a llevar. Entonces, esta es lectura por columna. Si leo por columnas, entonces la comparación sería ya no así como habíamos hecho esto con esto, sino sería quizá la comparación, por ejemplo, viendo sería
¿Cómo compararía esto? En este caso, 73.8% de personas que tienen comunicación familiar positiva no hacen uso problemático de Internet. 73.8%. ¿Ya? Frente a ¿frente a quién? ¿No? Comparo con quién. No sé, si la comunicación familiar es positiva, es mucho más que cuando la comunicación familiar es negativa, ¿no? 26.2, mucho menor. Si miro el lado de este lado, la segunda columna, digamos aquí, si la comunicación familiar es positiva, hay 42.6% de personas que hacen uso problemático de Internet. Este de aquí es valor mucho menor a este de aquí. Si la comunicación familiar es negativa, el 17.4% es mucho mayor que este. Entonces, me da por ahí lo mismo, ¿no? También es la misma lectura. ¿Ya? Veríamos por ahí de todos modos. Estaríamos viendo que, por ejemplo, si la comunicación familiar es negativa, está asociado mayormente al uso problemático de Internet. 57.4 frente a 42.6. Si yo mirara, por ejemplo, nada más la parte positiva, entonces me pregunto, ¿con qué está asociado cuando la comunicación familiar es positiva? ¿Con cuál valor está asociado mayormente? Entonces tranquilamente sale esto del valor. Está asociado mayormente al uso no problemático. Me va a llevar casi a la misma conclusión. ¿Ya? Entonces ya es una decisión cómo quieran trabajar, si lo van a leer por columnas, por filas. ¿Ya? Es una decisión. Entonces eso es como un dato complementario a la prueba de correlación Chihuahua que ustedes pueden desarrollar. Ahora, sin preguntas que puedan tener, dudas, confusiones. Si levantas la voz un poquito, o quizás tengas dificultad para hablar. Acerco por acá. Asintótica es cuando estamos trabajando a prueba bilateral. ¿Sí? La curva va para los dos lados, ¿no? Sin embargo, la región de rechazo puede estar en uno de los dos lados. Una curva tiene dos regiones, o sea, toda la curva se divide en dos regiones de rechazo. ¿Sí? La parte media es región de no rechazo, los dos lados son de región de rechazo. Ahora, podríamos en las pruebas de correlación de Pearson-Spearman ser un poco más claros en decidir dónde está la región de rechazo, negativo o positivo, porque hay un signo que te orienta. En el caso del chico cuadrado no hay un signo, no hay una dirección, por lo mismo que son datos nominales muchas veces. Sin embargo, de todos modos, un poquito la teoría te puede ayudar. Pues yo podría pensar, ¿no?, que cuando la comunicación familiar es positivo, es favorable, eso puede estar asociado más bien a una bajo o menor uso problemático del Internet, ¿no? Contrariamente, si yo más bien pensara que la comunicación fuera negativo, lo que podría ocurrir es que el uso problemático del Internet sea mucho más presente, mucho más frecuente. Pues de todos modos me da esa dirección, ¿no? A mayor comunicación familiar, menor uso problemático de Internet. Un poquito por ahí orientando, ¿ya? Eso me puede llevar a un contraste de una cola, ¿no? O sea, en dónde puede estar la región de rechazo. Pues digo, mayor comunicación, menor uso problemático, como que me lleva al lado izquierdo, ¿no? De esas dos regiones de rechazo. Por ahí podría optar por una región de rechazo a una cola o llamado unilateral. Y para eso ustedes tendrían que pedir, por ejemplo, la prueba esta. Aquí voy a reducir esto, no me parece muy bien.
Entonces para esto sería analizar, eso siempre y cuando mi probabilidad fuera mayor de 0.05, ¿no? Porque de lo contrario si estamos viendo que la probabilidad es 0.001, ya para qué quiero bilateral, o digo unilateral. Pero digamos que nomás como para ejemplificar aquí, pues sería tablas cruzadas, la prueba exacta que les mencionaba. Entonces podría ir aquí esta opción, le dan continuar y el resto es lo mismo, ¿no? Aceptar. Entonces ustedes tienen allí vamos a adelantar la lupa. Ya, esta que están viendo ustedes aquí de prueba chi cuadrado, bilateral, bilateral exacta, de lo mismo, asintótica exacta, acá tienen unilateral. Entonces, hubiese pasado si hubiera tenido 0.10, 0.2, como veíamos en el otro, entonces pidiendo con la prueba exacta, ustedes tendrían esto, ¿no? La opción de tener esto. En este caso no se nota la diferencia porque ya era bastante pequeño la probabilidad de significancia. ¿Recuerdan? Ahí están, lo están viendo, ¿no? Es que 0.01. Entonces, si hasta ahí era altamente significativo, o sea, ya no necesitaba hacer a una cola. ¿Sí? En caso fuera 0.6, 0.7, 0.8, que dicen, pues salió mayor de 0.05. Entonces estadísticamente no es significativo. Entonces le ponen a una cola y está. ¿No? Si por ahí quieren apoyar con la probabilidad de significancia, entonces se parte la mitad. 0.08, 0.04, ¿no? 0.10, 0.05. Bueno, y eso es más, puede seguir siendo más pequeño si aumentan la muestra. Como digo, el p-valor es bastante sensible al tamaño de la muestra. A mayor muestra, el p-valor se reduce. Entonces es cuestión de tener muestras grandes. O sea, tener muestras grandes, para muestras grandes el p-valor siempre va a ser pequeño. Entonces, por eso digo, es un estadístico no preciso. Entonces puede ser un estadístico que engañe. Ya había hablado de falso positivo, falso negativo de la clase pasada, ¿recuerdan? Entonces, para eso tienen ustedes tamaño de efecto, tienen potencia de prueba como datos complementarios, con los cuales ya ustedes deciden si definitivamente hay o no hay relación entre las variables. ¿Qué tan seguros estamos de que la relación existe? Potencia. Solo que aquí potencia no les puedo calcular porque no está el programa que necesita para eso. ¿Qué tan importante es la relación? A lo mejor es una relación trivial, ¿no? Como les comentaba. ¿Qué pasa? Decíamos, a lo mejor dice el Estado que vamos a incrementar a los docentes universitarios un sueldo de 5 soles mensuales. Entonces, frente a quizá un aumento de 500 soles mensuales, entonces digamos 500 es mucho más significativo, ¿no? Realmente es importante el cambio a 5 soles. Hasta los días 5 soles algo es algo, puede pasar. Pero a veces pueden ser, digamos, irrelevantes, ¿no? Los valores, poco importantes. Y eso lo ves básicamente con el tamaño del efecto. No hay intervalos aquí, así que no hay forma de saber si ese valor es estable o no es estable. No hay forma. ¿Y qué otras preguntas tienen? ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Les quedó claro esto? ¿Sí? Perfecto. Si les quedó claro, entonces lo que habría que hacer ahora, chicos, es ya ir un poco metiéndonos al trabajo práctico que ustedes tienen en mano. Ya entonces hemos visto la prueba de correlación de piso, la prueba de correlación de firma, la prueba cuadrada. Son los 3 estadísticos que hay para las correlaciones. Hay otras correlaciones, sí. Correlación biserial, correlación de punto biserial, correlación pentacórica, correlación policórica. Hay otras formas de correlación. Pero para otros propósitos, sí, para otros propósitos.
una prueba de psicometría, es donde van a ver correlación policórica, tetacórica, serial, etc. Pero no estamos en el curso de psicometría, ¿no? Si estuviéramos psicometría, valdría la pena entrar a revisar esas cosas. Ya no me dan el curso de psicometría. No quiero. ¿Te van a llevar ese curso, no? Es obligatorio. No creo que haya más cursos de psicología matemática. No, se enseña. Entonces, decía, estamos ya en la semana 11, nos quedan 4 semanas de clase. No diga eso, profesor. Un mes. No diga eso, profesor. Entonces, no nos vaya a ganar el tiempo. Entonces, bajo esto, pueden ir avanzando en hacer las pruebas de correlación para las variables que están trabajando. Con el tamaño Entonces, de ya se muestra. juntan en pequeños grupos, vayan haciendo los análisis, a ver qué les sale. La próxima semana me muestran qué les ha salido, cómo les ha ido. A lo mejor les sale todo maravillosamente bien, o a lo mejor no. Y entonces podemos revisar, si no traen su laptop, lo podemos revisar aquí en la computadora. A ver si se puede mejorar, se puede ajustar ese dato o queda como está. Porque después de esto vendría a revisar la parte de las pruebas comparativas, ¿no? La Telestudent, la Udemy, el análisis de varianza, Wallis, si quieren comparar grupos por allí. Ahora eso no va a ser la próxima semana todo, porque para la próxima semana a lo mejor veamos Telestudent y Udemy, ¿no? Que no creo porque tenemos 2 horitas de clase. Y luego en la práctica habría que revisar cómo les ha ido las correlaciones. La siguiente semana podría ser el análisis de varianza y Wallis, estamos hablando de semana 13. La semana 14 quizá podemos entrar en lo que es regresión lineal, regresión logística. Creo que más no nos da el tiempo. Y eso que hemos tratado de avanzar, ¿no? El feriado nos ha quitado una semana importante. Después, ya la semana 15 sería un poco para pautas para la discusión. Aunque ya usted sabe cómo discutir. Sobre todo, revisar el trabajo, algunas pautas, de todos modos, refrescar algunas ideas para la discusión. Como han hecho otros la discusión, los resultados correlacionales, los resultados comparativos, por ahí. Vamos a tener que exponer otra vez todo. Ahora sí todo el trabajo, ¿no? O sea, todo, a partir de introducción, marco teórico, todo eso. Completo, ahora sí. Otra vez. Lo mismo. Pero no va a pasar el tiempo, como me ponemos los 5. Todo. No va a pasar. No va a pasar tiempo, 2 semanas entonces. No puedo. De la semana No tiene examen. Tiene examen. Tiene examen. Voy a jugar, voy a jugar.